Este dato con Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Ignacio, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves este dato del PIB de Estados Unidos? Menos 0,6%, se confirma por lo tanto recesión técnica. ¿Qué podemos esperar de los mercados, de la Fed, de Powell? Hombre, era un dato que ya esperábamos y bueno, al final parece que están tomando efecto las medidas que se están implantando y eso también puede dar cierta tranquilidad, que aunque no son buenas noticias, estamos en un proceso de enfriamiento de la economía y aunque no lo quieran ver o afirmar en los Estados Unidos, sí que es cierto que en estos momentos no llegas por el empleo, pero vamos, porque estamos en una situación muy diferente a las previas, estamos en un momento recesivo. Y esto, bueno, también puede ver cómo la subida de tipos, tenemos que ver la lógica que se implanta, porque ya hemos visto cómo ha habido diferentes economías que han sido más y menos agresivas, ¿no? En el caso de Inglaterra, menos agresiva, Noruega vimos cómo había tenido otra implantación, y en el caso de Europa, pues veremos a ver pues, si vamos a subir estos 75 puntos básicos, acabando en 125 a final de año. Las economías parece que están tomando el pulso, no parece ser que las medidas están siendo tan inmediatas como se esperaban, sí hemos visto ciertas mejoras, conoceremos datos macro un poco más adelante que nos pueden hacer ver cuál es la situación en la cual nos encontramos, pero todavía es demasiado pronto para ver bueno, pues estos efectos del enfriamiento, tanto de economías como de empresas en particular, incluso en el empleo, pues todavía no está dando demasiado pie a pensar que estamos viendo los efectos totalmente aplicados. Bueno, al final era un dato esperado, lo que decías Ignacio, se esperaba que fuera del 0,6%, por lo tanto, bueno, una buena noticia podríamos decir para los mercados. Al final sí que es cierto que en los últimos datos importantes que hemos tenido en Estados Unidos, véase por ejemplo dato de IPC, las estimaciones no se han cumplido y aunque el dato era mejor que el dato anterior, bueno, pues en este caso, en el caso del IPC, el mercado reaccionó muy mal. ¿Cómo esperas que pueda reaccionar hoy el mercado ante este dato de PIB que sigue siendo negativo, pero que los expertos se niegan a, bueno, conceptualizar como una recesión técnica? La verdad es que es muy probable que veamos bueno, pues ventas en renta variable, que haya una aversión por el riesgo, incluso que haya pues, bueno, pues mucho refugio en activos seguros, debido a que bueno, estas caídas que hemos visto en las últimas semanas están haciendo que casi haya una inacción en los mercados de renta variable e incluso no se tomen demasiadas medidas para paliar las caídas. En principio se estaba descontando que esto iba a suceder, pero ya una vez que vemos cómo va sucediendo, pues el mercado de renta variable parece que tiene más miedo del que estamos esperando y estamos un poco a la expectativa de que también pues, frene o balancee algo más en la renta fija y que podamos un poco pues, llegar al clímax o al punto en el que hayamos alcanzado este nivel en el que se descuente bueno, pues esta situación que ya prevemos que en los primeros trimestres del 2023 pues, pueda mejorar en cierto sentido. No tanto en bajada de tipos, porque ya lo creo que lo vamos a descartar, pero sí que en bueno, pues una visión de los efectos para bueno, pues la mejora de las situaciones en los precios, tanto los precios de consumo como los subyacentes. Cierto, vamos a intentar dar un poquito más de información sobre los componentes de ese dato de PIB. Acabo ahora mismo de acceder al documento que publica la Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos y, por ejemplo, lo que vemos ahora es que esta actualización del dato de PIB nos dicen que ha reflejado principalmente una revisión al alza del gasto del consumidor, que dicen que ha sido compensada por una revisión a la baja de las exportaciones. Y respecto a las importaciones, que claro suponen pues un dato negativo para el dato de PIB, es una resta en el cálculo del PIB, pues se han revisado a la baja. No sé si has podido acceder a estos datos o bueno, si has podido quedarte con este titular que he dado brevemente sobre los componentes del PIB y analizar un poquito más allá lo que hemos visto. Insisto de nuevo, por si acaso no has podido pues recordar un poco los datos que he dicho, Ignacio, gasto del consumidor ha sido revisado al alza, ha sido compensado por una revisión a la baja en las exportaciones y las importaciones también revisadas a la baja. Pues mira, la verdad es que el sentimiento del consumidor o incluso el sentimiento de renta variable en Estados Unidos todavía, lo que reflejan datos del S&P, pues sigue siendo bastante positivo. Y eso nos hace pensar que todavía no hay muchísima preocupación, debido a que también es un país que tiene un sistema bastante eficiente de empleo y esto hace que el consumo siga siendo bastante amplio.
Pero por otra parte, hemos visto cómo el mercado en general se ha refugiado en el dólar y esto, pues obviamente, pues ha penado las exportaciones y hemos visto cómo la fortaleza del mismo pues ha hecho que, bueno, pues muchas materias o muchas materias utilizadas en dólares pues hayan visto pues mermado su precio. En este sentido, pues sí que es cierto que aunque la lectura bueno, no es del todo mala respecto al consumo, sí que es mala respecto a la otra serie de factores que pueden hacer que se pueda maquillar un poco la situación de dicha cifra, pero hay que ser muy sensatos y ver cómo la situación dista de ser la mejor de la mejor. Bueno, Ignacio, y otra de las cuestiones, porque al final parece que este dato queda un poco en el pasado, el segundo trimestre hace mucho tiempo, de esos meses, desde luego, era cuando acababa de empezar prácticamente la guerra, así que la clave desde luego ahora va a estar en el tercer trimestre, el trimestre del verano. ¿Cómo consideras que puede salir ese dato de PIB? Todavía queda para conocer esa primera lectura, quedan unas semanas, pero por ejemplo lo que yo leía es que se espera que esas fuerzas que hicieron que el dato de PIB bajara en este segundo trimestre, pues parece que se han recuperado un poquito. Hablamos por ejemplo de los déficits comerciales internacionales y de del débil crecimiento que tenían los inventarios. ¿Puede ser que esto vaya mejor en el tercer trimestre y tengamos un dato positivo? No sé si es un dato positivo, pero sí que es cierto que puede haber cierta mejoría y ver un poco cómo estas cifras que hemos conocido, que ha ido desde el último trimestre del año pasado, pues yendo a peor, ¿vale? Y las estimaciones han sido bastante precisas, pues estamos viendo cómo es muy probable que esos datos mejoren y lo veamos poco a poco en los trimestres casi de final de año. No me atrevería a decir en el siguiente, pero o sea, el que viene ahora va a publicarse, pero sí que de cara al final de año. Bueno, pues Ignacio Albizu, director de mercados Miralta Bank, muchas gracias por ese análisis un minuto después prácticamente de conocer ese dato del PIB. Gracias, nos vemos a la próxima y vamos a conectar